Buenas noches, mis amados. Nuevamente estoy acá con ustedes para compartirles un tema muy importante para nuestras vidas, porque el Padre nos enseña muchas cosas importantes que Él quiere que la apliquemos por el bien de nosotros, porque Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Pero antes de nada, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Seas bienvenido a este tu canal. Te pido, bendito Dios, que toques corazones, que en cada uno de esos hogares, Señor, tú te manifiestes poderosamente en sus vidas, en sus corazones, Señor. Empieza, Señor, a tocar, a convencer de todo pecado, juicio y justicia, bendito Dios. Enséñanos, Padre, a ser guiados por ti, Señor amado, y que podamos aprender a obedecer tu palabra, a no ser solo espectadores, solo oidores, sino hacedores y adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por el tema, Señor, que hoy vas a impartir. Bendito Dios, abre los 5 sentidos, Señor, espirituales, para que podamos, Señor, entender tu palabra y llegar a las revelaciones del Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy vengo a compartirles el tema del perdón. ¿A cuántos hermanos nos cuesta o nos ha costado el perdonar a alguien? A mí me ha costado, sobre todo, hermanos, cuando no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo recuerdo que en mi época o en mi etapa de ser una estudiante, estaba yo en la etapa de la universidad, cuando una compañera, recuerdo, y no, para no alargarlo tanto, pues me hirió mi corazón y pues yo estaba dolida y no le hablaba y no le hablaba y pasaban días y días. Y incluso una compañera que me decía, háblale, perdónala, mira, ella quiere hablarte. Yo le decía, no, yo la voy a perdonar hasta que mi corazón sienta perdonar. Yo voy a ir y le voy a pedir perdón. Hermanos, nos creemos muy autosuficientes, muy capaces de decidir perdonar. Y sí, muchas veces lo hacemos, vamos y pedimos perdón, hermanos, pero ¿qué pasa en ese lapso que no perdonamos? ¿Sí? Se crea en nosotros una raíz de amargura y eso es lo que el enemigo quiere, minar nuestro corazón, minar nuestra fe, destruir nuestras vidas, despedazarla, desfragmentar nuestra alma, hermanos. Ya lo hemos hablado antes. El enemigo a eso vino, a hurtar, a destruir, a matar, ¿sí? A robarnos esa paz, porque cuando no podemos perdonar a alguien, no hay paz, hermanos. No dormimos tranquilo, dormimos con ese enojo, con ese odio, con ese rencor. Nos pasamos recordando por qué me lo hizo, por qué a mí. Y estamos, hermanos, encerrados y sin querer y sin darnos cuenta, el enemigo nos empieza a envolver y a atrapar en esa cárcel de amargura y de falta de perdón, porque con el tiempo se ata más la persona, se ata más el corazón y empieza ¿a qué? A endurecerse, a mostrar enojo, a mostrar coraje, y no solo a la persona que no ha perdonado, sino a los demás, y luego le es imposible ver con amor a las demás personas. Y de un pecado viene a otro, hermanos. Por eso no tenemos que tener mucho cuidado. Y si el Señor nos vino a enseñar, y siempre yo lo he venido diciendo, hermanos, en los temas que el Espíritu Santo, pues estamos acá compartiéndoles, de que el Señor nos vino a mostrar humildad, nos vino a mostrar obediencia, nos vino a mostrar el perdón, y nos vino a mostrar misericordia, nos vino a mostrar muchas cosas. Dentro de ellas está el perdón, hermanos. Recuerden cómo trataron a nuestro Dios, que fue el más
humillado, el más lacerado, maltratado, ofendido, golpeado. Hermanos, fue el hombre, el varón de dolores, el que llevó todas las cargas, todo el peso del pecado de nosotros. Nadie más lo hizo. Y él que hizo, hermanos, estando en la cruz, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él intercedió por nosotros. Él nos dejó el ejemplo, hermanos. Pero humanamente, hermanos, no podemos perdonar. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque las obras de la carne son enemistades, son celos, pleitos, contienda, ira, disensión, envidia, rencor, falta de perdón. Todo lo contrario del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos, sí? ¿Cómo podemos soltar el perdón? Primeramente, pidiéndole al Padre, ¿sí? Que te ayude a perdonar. Y no que te ayude y no decirle al Señor: Padre, enséñame a perdonar. No, no, no enséñame, porque ya nos enseñó con su ejemplo. Y tenemos, si lo amamos y si decimos que somos de Cristo, tenemos que aprender. Tenemos que, más que nada, no aprender, vuelvo a repetir, me equivoqué, perdón, hermano. No tenemos que decir voy a aprender, no, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Es necesario obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos vino a enseñar el perdón y Él nos dice en ese ejemplo que dio a sus discípulos, ¿sí? De cuando dijo el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo decimos fácilmente: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Lo decimos muy fácilmente esa frase, pero nos olvidamos de que así como perdonamos a los que nos ofenden, entonces tenemos que darle legalidad a lo que somos como hijos de Dios. En 2 de Corintios 2, 11 y 11, 10, 11, dice así la palabra de Dios: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, no podemos caer en las maquinaciones del enemigo. No podemos retener el perdón. Pablo decía acá también: y al que vosotros perdonáis. Estaba diciendo: qué bueno que perdonaste, yo también lo perdono, porque somos el cuerpo de Cristo. Muchas veces, hermanos, ni a nosotros nos ofendieron, ni a nosotros nos han hecho algo directamente, pero tengo un amigo, tengo a mi hermana, tengo a mi madre, tengo a mi hijo, tengo a mi esposo, le hicieron algo. Yo también guardo rencor. Yo también empiezo a demostrarle a mi esposo que está bien lo que está haciendo, guardándole rencor. Véngate, o sí, está bien, no le hables, o mira, déjale de hablar, o sabes qué, mira, yo ni tampoco le voy a hablar. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces hacemos lo contrario que acá hacía Pablo, porque dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Tenemos que perdonar, porque el perdón, ¿sí?, es para nuestro bien y para agradarle a Dios, porque dice en presencia de Cristo. Y si no lo hacemos, hermanos, ¿quién es el que va a estar presente? ¿Quién es el que va a estar acechando? ¿Y a quién le vamos a dar la legalidad de la falta de perdón? A el enemigo. ¿Por qué? Porque él está maquinando, él está viendo a ver a qué horas no perdona a su hermano. Mira, acá voy a poner esta tentación, y viene aquel y te grita, y viene aquel y te ofende, y viene aquel y ni te ofendió, y tú te sentiste ofendido, ofendida, y ya le guardaste rencor. Y el enemigo es lo que quiere, hermanos, hacernos sentir que aquel nos está ofendiendo, y quizá lo está ofendiendo porque a veces el enemigo usa a las personas, como cuando usó a Pedro, que quería
ahora sí que desplanificar el plan de Dios, el diseño de Dios y el cumplimiento de las escrituras en la misión de Cristo, ¿verdad? Y que le dijo el Señor, aléjate de mí, Satanás. No se lo decía a Pedro, sino a Satanás que Pedro estaba siendo usado por Satanás. Así también muchas veces el enemigo usa a las personas y visita a través de las personas para que nosotros caigamos en esas maquinaciones, para que caigamos en esos enredos del enemigo y seamos atrapados, encarcelados. Porque el enemigo a eso vino, hermano, a tenernos oprimidos, encarcelados. Pero en el nombre de Jesús Dios vino a liberarnos. Pero si tú quieres hoy liberarte, si tú quieres iniciar, miren hermanos, ya estamos casi terminando este año 2023. Si tú deseas, anhelas que el Espíritu Santo, que Dios esté en tu vida, que sean manifestadas el fruto del Espíritu Santo, empieza a decirle al Padre desde ahorita, Señor, yo me rindo a ti. Mira, Señor, yo no puedo perdonar a mi madre porque me hizo esto, porque me hizo lo otro. Mira, Señor, yo no puedo perdonar a mi hijo porque, Señor, mire cómo me contesta, mire cómo esto, mire cómo ha actuado, mire cómo es. Yo decido perdonarlo porque yo no soy quien para juzgarlo. Y empezamos a pedirle al Padre que empiece a sanar esas heridas para poder soltar el perdón e iniciar un año 2024 libres, hermanos, no atados. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo sé, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nos mofamos y nos decimos y nos vanagloriamos en decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y sí lo somos, hermanos, pero hijos atados, hijos encarcelados, hijos oprimidos. Y Dios no nos quiere así, hermanos, porque no nos va a usar de esa manera. Dios no nos va a usar. Y muchas veces incluso podemos decir, ay, el Señor me está usando grandemente, pero cuando tenemos manifiestas las obras de la carne, no es posible que el Dios te esté usando, sino el enemigo, porque Él está maquinando en tu corazón, en tu mente y en tu ser y en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si están manifiestas las obras del enemigo, entonces vas a caminar a la voluntad del enemigo, no de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que yo ya solté el perdón, que yo ya perdoné a aquella persona y que estoy libre de ese rencor, libre de esa falta de perdón? Tenemos que examinarnos y si no, decirle al Padre que les enseñen a reconocer lo que realmente somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando decimos nosotros, ya lo perdoné, pero estoy recordando lo que me hizo, estoy repasando la historia, estoy reviviendo que si desde niña me hicieron algo, estoy recordando, me está haciendo daño ese recuerdo, entonces no, todavía no has perdonado. Si hay una herida, si hay todavía un dolor en tu corazón, no has perdonado. Pero cuando tú hablas de aquella persona, cuando tú hablas de aquella relación o de aquello que te afectó, pero ya no duele, pero ya sientes la paz de Dios, es que tú ya has perdonado realmente. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, si nosotros, si nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero no todos tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, hermanos, se manifiesta el fruto, su fruto. ¿Y cómo pues vamos a decir que tenemos al Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo cuando somos guiados por el enemigo y las maquinaciones del enemigo? Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos y tenemos que saber discernir, porque muchas veces somos engañados por el enemigo de decir, no, sí tengo el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, somos sellados. ¿Por qué? Miren, hermanos, porque yo antes eso me ponía a pensar, incluso por los dones.
el Señor me dio un don maravilloso, que es el don de lenguas, el don de discernimiento, y quizá tal vez no están tan activados, porque hay que activarlos, hermanos. El don de interpretación, todos esos dones hay que activarlos a medida que nosotros nos metemos con Dios. Y de hecho lo tenemos, hermanos. Pero cuando yo recuerdo esto de que yo no caminaba como era con Dios antes, hace unos años. Y pues yo tenía el don del Espíritu Santo, y yo cuando pues llegaba a orar, de repente oraba y yo hablaba en lenguas. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no? Esto es el enemigo, pues si estoy pecando, pues si estoy en pecado, ¿y por qué? ¿Y por qué, hermanos? Porque los dones es un regalo de Dios y los dones son irrevocables. Aun así que tú te salgas del redil, del rebaño del Señor, los dones Él nunca te los va a quitar, porque es un regalo y ya te lo dio. Igual, hermanos, igual la salvación. Si tú eres un hijo de Dios, Él no te lo va a quitar, porque es un don de Dios la salvación. Es un don maravilloso, pero Él no nos quiere así, hermano. Él quiere que seamos libres, que nos manifestemos en el fruto de su Espíritu Santo, hermanos. Y cuando la persona se sale de sus manos, se sale de sus planes, Él tiene, también eso ya lo habíamos hablado antes, Él tiene que moldearnos, Él tiene que apretarnos, Él tiene que hacernos como Él quiere, y muchas veces tenemos que pasar por el dolor porque no entendemos por las buenas, hermanos. Y entonces, si tenemos entonces el Espíritu Santo, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo del pecado y justicia, tiene que convencerte, tienes que decirle al Señor, Señor, convénceme de este pecado, porque yo no lo quiero dejar, porque yo me falta el deseo de perdonar a mi hermano, el deseo de perdonar a mi hijo, a mi hermano, a mi vecino, aquel que me ofendió, el compañero de trabajo, mire cómo me trata. Señor, enséñeme, convénzame, pero también enséñeme a cómo comportarme. Sí, hermanos, porque también no vamos si aquel me está ofendiendo y yo ya le guardé un rencor y el día a diario me ofende, tenemos que pedirle a Dios también sabiduría y discernimiento para poder ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Pero ese es otro tema, hermanos. Estamos hablando del perdón. Tenemos que aprender y decirle al Padre, convénceme, Padre, de todo pecado, porque la falta de perdón es pecado, hermanos. ¿Y cómo Él nos convencerá? Leyendo la palabra, metiéndote en ayuno, en oración, caminando con Dios, hermano, ministrando tu vida con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con las alabanzas. Porque muchas personas dicen conocer a Cristo y dicen, yo soy de Cristo, les vuelvo a repetir. Pero la manifestación, sí, que muestra, muchas veces no es la del fruto del Espíritu Santo, sino la de las obras de la carne, que ya lo hemos explicado, que es la falta de perdón, la ira, la contienda, los celos, las enemistades, hermanos. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Entonces andemos en el Espíritu, pedirle a Dios, Señor, enséñame a caminar en tus caminos, enséñame, Padre, yo quiero tener el fruto de tu Espíritu Santo, pero tengo que aprender, que soltar el perdón a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, a mi cuñado, a aquella persona que me hizo daño, Señor. Yo quiero, Señor, aplicar ese ejemplo que tú viniste a darnos, Señor, y ponerlo en práctica por amor a ti. Cuando nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor vino a eso, hermanos, a libertar a los cautivos, y todo aquel que se acercaba confesaba sus pecados, reconocía lo que era, confesaba públicamente lo que había hecho, hermanos, y ellos eran libres. Él venía a libertar a los cautivos. ¿A poco Él vino a condenar? Mira, tú andas en adulterio, mira, tú hiciste
este pecado y por eso estás endemoniado, por eso estás epiléptico, por eso estás... Él no vino a condenar, hermano, Él vino a dar libertad a todo aquel que se acerca a nuestro Padre, a todo aquel que reconoce, porque aquellos que llegaron a sus pies reconocían. Recuerden la Firocenicia cuando dijo, Señor, mi hija está endemoniada, quiero que tú la hagas libre. Pero ¿qué dijo el Señor? Sí, el pan es para los hijos, porque ella no era, sí, no era israelita, no era. Entonces, ¿qué dijo ella? Señor, pero también los perrillos comen de la migaja de sus amos. Qué maravillosa expresión, qué maravilloso ejemplo nos dejó también esa mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba humillándose, estaba confesándose que ella era una perra, porque aunque se oye muy fuerte la palabra, hermano, pero así es, hermanos, tenemos que aprender a humillarnos. Y cuando ella confesó qué era, y esa expresión era, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su pueblo de donde ella venía, sí, habían pecado, pecado de sodomista, pecados inmorales, pureza sexual, y ahora sí que su hija estaba endemoniada, no sabemos por qué. Transferencias espirituales, porque pues era su hija, no sabemos de qué edad, pero el Señor que hizo, la libertó. Entonces no vino a decirme, has ofendido, mira, has ofendido, has manchado mi nombre, o aquel que no conoce a Dios, mira cómo te has revolcado en el lodo, cómo te has puesto como trapo de inmundicia. Él no vino, hermanos, Él vino a sanarnos, Él vino a vendar nuestras heridas, Él vino a curarnos y nos abrazó con lazos de amor, hermano. ¿Por qué nosotros no aprendemos a perdonar? ¿Por qué no soltamos el perdón a aquellos que no nos quieren, a aquellos que están como piedrita en el zapato, hermano? Tenemos que aprenderlo a amarlo, demostrarle que lo amamos. No sé, yo recuerdo, hermanos, que mi hijo una ocasión me decía, mamá, unos niños me molestan en la escuela, mamá, mira, me golpearon. Una ocasión llegó morado del cachete que le dieron un puñetazo. Mira, hijo, ahorita vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos guíe. Y hermanos, a mí se me dio porque mi hijo en eso empezó a dejar ya los juguetes, ya no les empezó a interesar mucho y le digo, mira, vamos a agarrar un juguete, le vas a poner un texto bíblico de amor, de lo que el Padre me enseñó en ese momento, hermanos. Les puse como una etiquetita, pero con una cita bíblica, y yo les dije, hoy les vengo a regalar unos juguetes, y especialmente a este niño. Me enfoqué en aquellos niños que están más mal con el niño, pero les mostré que debe de haber unidad, debe de haber amor entre ellos, hermano. Y el enemigo, eso es lo que le vamos a dar ahora sí que en su, como le dijera, de que no le vamos a hacer caso, hermanos, porque él lo que quiere es que caigamos en sus maquinaciones, en sus trampas, en sus redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que respondamos con una venganza. Quizás hubiera querido que yo respondiera, no, pues pégale, no, pues defiéndete, no, pues esto, no, hermanos. Y muchas veces como padre lo hacemos. No, tú no estás para aguantarle a nadie, no, yo tampoco. Y voy a ir a gritarle y voy gritándole y voy buscando a la mamá o al papá. Y no, hermanos, tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo, controla mi vida, que mis emociones no me controlen. ¿Por qué, hermanos? Para demostrarle al Padre que somos sus hijos y queremos también ser libertados por Él y libertar a los demás, no oprimirlos más, porque al no perdonarlos, hermanos, estamos llevándolos al cautiverio, estamos llevándolo a la opresión, porque cuando una persona, hermanos, no llega el perdón de aquella persona, está oprimida, está triste, ¿sí? Está triste la otra persona y también la que no perdona, hermano. ¿Por qué? Porque les llega una raíz de amargura. Y todo lo que atemos acá en la tierra, hermanos, va a ser, si atamos la falta de perdón, la vamos a atar en el cielo, hermanos. Recuerden la oración que hizo el Señor del Padre Nuestro, ¿sí?
¿Quieres que Dios te perdone? Pues perdona tú primero acá, porque dice el Señor, deja tu ofrenda, ve y pide perdón primero. No ven, vamos a venir al Padre a pedir perdón. Ay, Señor, perdóname porque mira, ofendí a mi amigo, ofendí a mi hermano, ofendí a mi hijo. No, ve y pide primero perdón a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a tu cuñado, a tu vecino. Pide perdón. Y luego vienes con Dios, luego vienes con el Padre. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a soltar el perdón. Y si aquella persona ya no vive, quizá alguien pregunta, pero si aquella persona ya no vive y no me tuve la oportunidad de pedirle perdón, pídele perdón. No importa, háblalo. Yo suelto el perdón y te perdono, mamá, te perdono, papá, te perdono, hijo, te perdono, quien sea que sea esposo, esposa. Y Padre, perdóname. Ahora quiero caminar contigo, agradándote, ¿sí? Amando a mi prójimo, ya no viendo sus imperfecciones, hermanos, porque nosotros vamos a ver imperfecciones, sobre todo aquel que no está caminando bien con Dios, sobre todo aquel que no conoce la palabra de Dios, hermanos, porque están viviendo en la carne y muchas veces nosotros no hemos cambiado y queremos cambiar al otro. Y empezamos a caer en las maquinaciones del enemigo. Entonces, si hablamos del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos que aprender a soltar el perdón. Y si legalmente somos hijos de Dios y tenemos ese derecho como hijos, porque recuerden, hermanos, el pan es de los hijos. Recuerden la filocenicia que le dijo el Señor Jesús, el pan es de los hijos, ¿sí? ¿Y cuál es el pan de los hijos? La liberación, hermanos. Recuerden que liberó a su hija del demonio. ¿Sí? Esa es la liberación, es el pan de los hijos. Entonces, ¿quieres ser liberado de la falta de perdón? Suéltalo, suéltalo, empieza a desatarte. Tenemos que aprender a perdonar, pero no de dientes para afuera, ¿sí? No de dientes para afuera, sino desde dentro del corazón. Y vuelvo a repetir, ¿cómo saber que me liberé? ¿Sí? Porque ya olvidé, porque ya cuando me platican de esa persona, ya no siento coraje. Porque muchas veces lo decimos, hermana, ay, ni me la nombres, ni me la menciones, porque no quiero ni oírla, ni verla en pintura. Lo hemos dicho o no, hermano. ¿Lo dicen o no lo dicen? Para la honra y gloria de Dios yo ya no lo digo. Ya no ocupo esas frases, porque esas frases atan a las personas, porque hay cosas que atan en nuestras vidas. Aprende a saber discernir, aprende a leer la palabra para que te apropies de ella, porque esa es la espada de un guerrero, esa es la espada que te va a ayudar, el escudo de la fe, a rechazar todo dardo del enemigo. Jesús dijo en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso no de ir y predicar, como lo acabamos de leer, predicar el año agradable del Señor. No es más que soltar el perdón, hermano, mostrar amor, misericordia, porque muchas veces humillamos nuestra alma y pedimos liberación, sanidad, y nosotros mismos atamos nuestra alma y a lo demás. Y lo demás, ¿por qué? Y muchas veces los demás, con la falta de perdón. ¿Sí? Se acerca este cierre de año, hermanos, casi ya terminamos el 2023, se aproxima el 2024, iniciemos, ¿sí? Siendo liberados, hermanos, no lleguemos a otro año de inicio de año atados, encarcelados, ¿sí? Dios te quiere liberar, Dios a eso ha venido, pero tenemos que aprender a ser liberados, a decidir, porque dice el Señor, hermoséate, suelta tus ataduras, despiértate, sacúdete el polvo, te dice el Señor. Yo te quiero hacer libre, pero tú tienes que decidirlo, tú tienes que dejar el pecado, tú tienes que dejar el rencor, el odio. ¿Mm? Entonces, hermanos, tenemos que liberarnos, liberar la alma. Si ya tiene años, si ya tienes años no pudiendo perdonar a aquella persona, te aseguro que ya tienes una amargura, una raíz de amargura en tu corazón, pero el Señor la puede arrancar en esta noche, ¿sí? Así que empieza a autoliberarte. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, venga a derribar toda fortaleza mental y sobre todo del corazón duro para ponernos un corazón manso, un corazón humilde, un corazón humillado ante usted.
y poder perdonar. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Padre, pero hoy queremos soltar el perdón. Hoy decidimos perdonar. Hoy reconocemos que hemos guardado rencor, odio, envidia, celos, contiendas, pleito, enemistades, que son las obras de la carne. Pero hoy, con la autoridad que tenemos en ti, decidimos perdonar. Si un día decidimos odiar, si un día decidimos guardarle rencor a Dios, a alguien, ahora yo me decido a perdonar. Hoy me decido y desato el perdón en mi madre, en mis hermanos, en mi vecino, en mi hijo, en mi nuera, en mi yerno, en aquella persona que me ofendió. Así que, Señor, ven, Padre, ven y quita toda amargura, todo estado que mi alma, Señor, está fragmentada por la amargura, por el odio. Ven, Señor, ven a acomodar todo. Ven, Padre, porque tú lo haces de nuevo. Hoy renuncio a toda falta de perdón, a toda raíz de amargura y decido perdonar de corazón. Perdónanos, Señor, y ven a liberarnos, danos de ese pan, Señor, que son para tus hijos. Queremos vivir ese año agradable, predicando tu palabra, predicando, Padre, tu palabra, no yendo solamente con la Biblia, sino con nuestro testimonio, mostrando amor al desvalido, mostrando amor a aquel que me ofendió, mostrándole amor a aquel que me hirió en la mejilla. Señor, hoy me declaro libre en ti. Hoy me declaro libre del rencor, del odio, del coraje, de los celos, de la ira. Y me declaro libre. Y me declaro que hoy hago tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Dios me los guarde, esperando que esta palabra sea un rema para ti en esta noche. Y ponla en práctica, hermanos, es lo mejor. Sana tu alma. Recuerda que las amarguras, el odio, muchas veces traen enfermedades del cáncer, hermanos. No permitas que el diablo maquine con tu vida. No lo permitas, hermano. Hazte libre, hazte libre en el nombre de Jesús. Comparte el video y dale like. No te olvides de suscribirte. Si aún no te has suscrito, suscríbete a este canal. Y deja tus comentarios, como siempre te he recomendado, te recomiendo y he recomendado siempre que dejen su comentario, no sé, una frase, un texto bíblico, hermanos, y porque acuérdense, hermanos, que no soy yo. Acuérdense que dice el Señor que todo lo que ates en esta tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en esta tierra será atado en el cielo. Bendice a tus amistades, bendice a tus enemigos, bendice la obra de Dios, porque recuerda que es para Dios y solo para Dios y siempre para Dios. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga.